A continuación veremos la gran lucha de la humanidad camino a la civilización y el importante rol que desempeñó la escritura. A veces tenemos la idea de que la civilización actual siempre existió. Nos hemos acostumbrado tanto a las comodidades, a la fantástica comunicación y facilidades para viajar, que es difícil imaginar las épocas coloniales, ni qué decir de los miles de años cuando no había historia escrita. A muchos padres les cuesta convencer a sus hijos que hace 50 años la televisión no existía. Así que no sorprende que la idea de la evolución de la civilización sea una extrañeza para muchas personas. Nuestra civilización presente es el producto de un lento proceso de aprendizaje que llevó miles de años. Los seres humanos tardaron varios siglos en usar su inteligencia para aprender los beneficios ofrecidos por la naturaleza. Pero los primeros pueblos aprendieron a hacer herramientas hace más de 2 millones de años. No eran sofisticadas. Estos hombres eran cazadores y aprendieron a usar piedras para forjar hachas con bordes afilados. Estas fueron las primeras armas que la gente usó contra los animales y, claro, contra otros hombres. Hace 1,5 millones de años, cerca de 500.000 años más tarde, los hombres hicieron un descubrimiento básico y vital: el fuego. El fuego les dio luz, los protegió de los animales y les permitió cocinar comida y fundir metales. Hace unos 40.000 años, nuestros antepasados hicieron 2 inventos incongruentes. Con el lado apacible de su naturaleza, crearon las primeras obras artísticas y con el lado agresivo, las primeras armas que podían matar a distancia. Hace 9.000 años, durante el 7º y el 6º milenio antes de Cristo, aprendieron cómo domesticar a los animales. Comenzaron a criar ganado en la zona del Este Medio. Casi en la misma época se realizó uno de los descubrimientos más importantes. Conocieron la agricultura. Esto ocurrió 9.000 años atrás y la gente finalmente tenía más comida disponible que nunca. Los estilos de vida se hicieron más sedentarios y se llegó a las primeras viviendas fijas. Hace 5.000 años, nuestros antepasados aprendieron a hacer herramientas de cobre y luego de bronce. También usaron este conocimiento para hacer armas más letales. En la misma época, inventaron la rueda y aparecieron los primeros carros en Sumeria, ahora conocido como Irak. Los egipcios probablemente construyeron los primeros botes y los usaron en el río Nilo. Las primeras naciones se formaron hace unos 5.000 años y se cree que la primera fue Egipto. Los egipcios construyeron estos enormes monumentos funerarios de piedra. Fue hace 3.000 años que los fenicios inventaron uno de los primeros alfabetos conocidos. Y algunos siglos después, el hierro se usó para fabricar toda clase de objetos. Durante el reinado del Imperio Romano, se construyeron los edificios más importantes e imponentes de la historia antigua. 2.200 años atrás, se comenzó a construir la notable Gran Muralla China, que recorre las colinas por 6.400 kilómetros. Se construyó para proteger a la China de los invasores que llegaban desde Asia Central. En el año 105, después de Cristo, los chinos inventaron el arte de fabricar papel. En el siglo II, Ptolomeo presentó su teoría de que la Tierra era el centro del universo y que todos los cuerpos celestiales giraban a su alrededor. Tras la caída del Imperio Romano, los árabes refinaron su cultura.
En el siglo X llegaron al concepto del cero y al de los números que usamos hasta ahora. Un descubrimiento del siglo XII fue una bendición para los marinos. Se trataba del compás. Durante el siglo X, el mundo entero conoció otro invento chino, la pólvora. Los primeros cañones se construyeron a mediados del siglo XIII. Las primeras armas de fuego no aparecieron hasta el siglo XV. Johannes Gutenberg inventó la primera imprenta de letras movibles. La civilización se sacudió en 1492 cuando Cristóbal Colón aceptó la teoría recientemente establecida de que la Tierra era redonda. Navegó hacia el este para encontrar la ruta hacia la India y accidentalmente descubrió América. Su descubrimiento fue tan importante que muchos historiadores lo consideran como el comienzo de la era moderna. Durante el Renacimiento emergieron los nuevos conceptos sobre la humanidad y el universo. Copérnico definió correctamente el sistema solar al decir que los planetas giraban alrededor del Sol. En el siglo XVII, Galileo Galilei hizo algunos descubrimientos importantes. Estudió el movimiento de los objetos en caída libre e inventó el telescopio. Mientras tanto, el microscopio descubrió mundos que antes eran desconocidos. En este mismo período, Johannes Kepler trazó las órbitas elípticas de los planetas alrededor del Sol. Pero el científico más importante de este siglo fue Isaac Newton. Descubrió que la luz del Sol podía descomponerse en distintos colores. Construyó el primer telescopio reflectivo. Fue autor de las 3 leyes que rigen el movimiento de un cuerpo. También definió la ley de la gravedad universal. En 1712, el primer pistón eficiente hizo funcionar la bomba de vapor inventada y construida por Thomas Newcomen. James Watt refinó el motor y creó los primeros motores que se usaron extensamente en la industria. Muchos consideran esto como el detonador de la revolución industrial. Hubieron muchos avances en las comunicaciones durante la segunda mitad del siglo XVIII. Tendrían un impacto significativo en la revolución tecnológica que estaba comenzando. Uno de los más fascinantes fue el primer viaje en globo que se realizó en Francia en 1783. Poco después, el primer barco a vapor fue construido por John Fitch. La ciencia médica dio un paso gigante con el descubrimiento de la vacuna de la viruela. El transporte recibió otro estímulo cuando George Stephenson construyó la primera locomotora a vapor. Transportar bienes y personas se hizo más fácil con la gran era de las comunicaciones que ya ha durado durante todo el siglo XX. Louis-Jacques Mandaguerre mejoró el proceso fotográfico inventado años antes por Joseph Nies.
Durante el siglo XIX, la investigación sobre los orígenes de la humanidad se habían abordado delicadamente, usualmente incorporando varias supersticiones. El libro revolucionario de Charles Darwin, El origen de las especies, estableció las bases para el estudio de la biología moderna. El trabajo de Darwin se complementó con los estudios de Gregor Mendel, que descubrió la transmisión de las características de una generación a otra. Él las expuso en su obra los 3 conceptos fundamentales de la herencia que creó la ciencia genética. El fin de siglo trajo la invención del teléfono por Alejandro Graham Bell, luego perfeccionado por Thomas Alva Edison. En este mismo garage, un ingeniero alemán llamado Nikolaus Otto construyó el primer motor práctico de combustión interna de 4 tiempos. Aún ahora, los motores de combustión interna son variantes del mismo principio. En 1885, Carl Benz construyó el primer auto de motor. Tenía 3 ruedas con una velocidad máxima de 16 kilómetros por hora. 10 años después, se hicieron mejoras al invento que haría famosos a los hermanos Lumière, Auguste y Louis. Era la cinematografía. Rudolf Diesel, un ingeniero alemán, inventó el motor diésel que consumía menos combustible y duraba más que los motores a nafta. Se utilizó en toda clase de vehículos pesados. El siglo XX ha consolidado el poder de la ciencia y la tecnología y de todos los campos del conocimiento humano. Nunca antes la humanidad ha gozado de tal control sobre la naturaleza, así como sobre su destino. Estos cambios ya están acelerando una revolución social que está modificando nuestra civilización. Lo ocurrido en el pasado indica que casi no hay límite para la capacidad del conocimiento humano. En estos minutos hemos conocido los cambios en la condición humana que se lograron en 2 millones de años. Es interesante remarcar que los adelantos se han acelerado en los últimos años, lo que promete una era de progresos asombrosos en el siglo XXI. No es fácil elegir el invento con mayor impacto en la condición humana, pero casi todos concuerdan en que la invención de la imprenta permitió registrar el pasado y recopilar información para el futuro. La historia sobre el origen de la imprenta es tal vez la historia del destino de la raza humana. En mayor grado que otras formas de vida, los humanos siempre necesitaron comunicarse entre ellos y describir el mundo que los rodea. Casi todas las culturas han desarrollado su propia forma de comunicación. En épocas antiguas, el conocimiento se almacenaba en la memoria de la gente y, excepto por algunos símbolos, todo el conocimiento se transmitía oralmente. La llegada de la escritura inició la época histórica, separándola de la prehistórica. La escritura le permitió al hombre dejar su conocimiento, historia y actitudes como herencia para futuras generaciones. Gracias a la evidencia escrita dejada por nuestros antepasados, conocemos mucho sobre civilizaciones pasadas. Sabemos menos sobre la gente de la prehistoria porque los restos arqueológicos brindan una información limitada. Hoy en día, las comunicaciones escritas son indispensables en nuestras vidas diarias. Los diarios y revistas utilizan muy bien la palabra escrita. El derecho, la literatura y la ciencia se conservan escritos para ser transmitidos a generaciones futuras. En nuestras vidas diarias estamos rodeados de información escrita. Uno de los mejores ejemplos son las señales de tráfico que usan un idioma gráfico más fácil de entender que la vieja escritura egipcia. Pero los inventores de la escritura no fueron egipcios, sino un pueblo que vivió cerca del río Nilo.
Las primeras escrituras fueron originadas por los sumerios hace unos 5000 años. Esta civilización sumeria se desarrolló en la región de la Mesopotamia asiática, en las desembocaduras de los ríos Tigris y Éufrates. El área ahora es conocida como Irak e Irán. Los granjeros y criadores de ganado que vivían en la región comenzaron a usar el idioma como un medio de contar sus rebaños y haces de trigo. Las primeras inscripciones eran registros de inventarios. Este símbolo representa a un buey. Este otro representa a una mujer. Ellos descubrieron que las ideas podían expresarse combinando varios símbolos o pictografías. Un triángulo con montaña significaba mujer del otro lado de la montaña. En otras palabras, una esclava extranjera. Al pasar el tiempo, los dibujos se simplificaron y finalmente se transformaron en símbolos. Los símbolos se inscribían en tabletas de arcilla con juncos afilados. La arcilla se trabajaba con cuñas, por lo cual se llamaba escritura cuneiforme. Un inglés, Henry Lawrence Rawlinson, tradujo esta escritura de un texto tallado en 3 idiomas diferentes en la pared de un risco. La escritura demoró cientos de años en extenderse a Egipto y a otras áreas del mundo antiguo. La escritura jeroglífica egipcia es tal vez la más hermosa. Fue descifrada por un francés, Jean-François Champollion, y un inglés, Thomas Young, que encontró una piedra inscripta en la ciudad de Rosetta. La piedra contenía por lo menos 3 tipos distintos de escritura compleja. Algunos símbolos podían representar letras, sílabas, una palabra entera o hasta una idea completa. El significado de los símbolos que estamos viendo ahora es baile. La escritura le permitió a los antiguos egipcios dejar registros de su historia, así como información sobre su cultura y religión. Su escritura pudo reproducir los sonidos de todos los idiomas hablados. Ellos escribían en papiros, un tipo de papel apergaminado. Era más fácil de transportar que una tabla de arcilla y hasta era más duradero. El papiro del que estaban hechas las páginas sirvió para muchos propósitos tras ser cortado y secado. Los juncos secos se cortaban en cintas finas que se tejían como telas flexibles que conservaban la escritura de un lado. Con el tiempo, los egipcios simplificaron su escritura jeroglífica usando lo que se conoce como escritura demótica para registrar asuntos de rutina. La escritura china apareció hace unos 4000 años. Los primeros elementos que siempre aparecieron fueron los dibujos, las pictografías y la escritura simbólica. Ellos se han modificado levemente desde su aparición. Estos, por ejemplo, significan mitad, campo y árbol. Esta escritura es comparativamente joven, solo 1500 años. Era casi imposible para la gente escribir varios idiomas porque hubiera sido necesario dibujar todos los signos diferentes. El uso del alfabeto, sin embargo, reduciría el número de símbolos necesarios a cerca de 22. Los fenicios inventaron uno de los primeros alfabetos que contenía solo consonantes. Lo difundieron en todo el Mediterráneo. El arábigo es un idioma que no posee vocales. El alfabeto fenicio se reemplazó por el alfabeto griego, que sí incluía vocales. Desde ese momento ha habido pocos cambios en la escritura. El alfabeto griego tenía 24 caracteres con consonantes y vocales y podía escribirse usando letras minúsculas y mayúsculas.
Pero la escritura griega dio paso al alfabeto latino, que apareció cerca del 600 a.C. y se difundió por casi toda Europa. Durante la Edad Media, los monjes trabajaron para preservar la palabra escrita. No escribieron nada nuevo, solo copiaron lo que ya existía. En 1445, Johannes Gutenberg inventó la primera imprenta. Tenía tipos intercambiables de metal fundido y las letras en relieve se podían unir para hacer páginas enteras. El tipo en relieve se entintaba e imprimía en papel usando una prensa manual. El papel ya había sido inventado por los chinos y los árabes lo habían introducido en casi toda Europa por España. Las primeras impresiones fueron duplicaciones de manuscritos muy elaborados, pero el estilo cambió gradualmente. El primer libro completo que imprimió Gutenberg fue la Biblia. Las prensas modernas usan rollos continuos de papel que les permiten trabajar a alta velocidad. El mismo método se usa para imprimir diarios y revistas. Gracias a la tecnología moderna, es mucho más fácil componer e imprimir los textos. Las computadoras pueden reproducir varios estilos y tamaños diferentes de letras y pueden combinarlos en las páginas de varias formas distintas. Los instrumentos para escribir a mano también han mejorado. Desde los pinceles primitivos y las plumas, hemos llegado a los bolígrafos y las lapiceras. La escritura también se ha diversificado, no solo debido a las diferentes escrituras y estilos de impresión disponibles, sino también al tamaño y la forma de las publicaciones. Casi 1 millón de títulos diferentes se publican cada año en todo el mundo. Ahora podemos leer las ideas de los pensadores de todos los tiempos y podemos gozar de las más hermosas historias concebidas por la mente humana. Al mirar atrás, nos asombramos de ver cómo el mundo funcionaba tan bien sin la palabra escrita. Todo debía transmitirse de una generación a la otra en forma oral y cada generación nueva hacía guardar todo el conocimiento disponible en su cerebro. No había bibliotecas ni lugares para aprender sobre el pasado y solo estaban los recuerdos, a veces defectuosos, de generaciones pasadas para conservar la historia. Cuando consideramos todos los inventos que han mejorado nuestra vida, es difícil pensar en uno más importante que el desarrollo de la escritura y su capacidad para guardar el conocimiento fielmente y para siempre. Cada vez que elegimos un libro o un diario, tenemos una deuda de gratitud con los pioneros que crearon la escritura y con el inventor de la imprenta que la convirtió en algo permanente en cada generación, ahora y en el futuro. Sin la escritura y sin una forma de preservarla, no conoceríamos ninguno de los interesantes secretos de la ciencia.